Todorov decía que si no se conoce más que el país de uno, más que los que están cerca, se toma por natural aquello que no es más que habitual. Será, de acuerdo al escritor Miguel de la Cuadra Salcedo, que el racismo se cura viajando y la xenofobia leyendo. Esta segunda parte de la conferencia Güeros, Prietos, Whitexicans e Indios Desindianizados se llama Entre ser Coló y el filosofar. Quiero contarles una breve historia. Ramón, como su mejor amigo Felipe, nació en Veracruz porque sus papás migraban temporalmente hacia allá por la zafra de la caña. Pero a los 6 años, hace ya más de 6 décadas, regresaron a Noyucú, en la Sierra Mixteca de Oaxaca, de donde la familia era originaria. Ya más grande, y durante muchos años, Ramón migró a Baja California, a Sinaloa, a Sonora, a Michoacán, a los Estados Unidos, siempre por temporadas para trabajar en el campo. Hoy, Manuel, uno de sus hijos, recorre Oaxaca y varias regiones de los Estados Unidos a lo largo de todo el año, pues toca en una banda de viento y constantemente está de gira. Miguel, aunque tiene una relación estrecha con la milpa, no quiere saber mucho del campo. Lo suyo es la música. Francisco nació y creció en Zacatecas hasta los 5 años. Cuando regresó con sus hermanos y sus padres a Noyucú hace 3 décadas, pues de ahí eran, ya que también la familia había migrado temporalmente para trabajar los campos de fresa. Hoy, Francisco recorre varios municipios de Oaxaca debido a su trabajo, él es profesionista, mientras que Carlos, uno de sus hermanos, migra por temporadas a los Estados Unidos como reforestador de bosques. Ellos tampoco se ven mucho a sí mismos como campesinos, aunque, repito, la milpa sea un aspecto central en sus vidas. Uno quiere desarrollarse profesionalmente en el campo de la ciencia y el otro quiere abrir una cafetería. Además, entre los hermanos, las hermanas, Manuel y su esposa crearon una organización en su pueblo para atender temas relacionados con el desarrollo comunitario y el cuidado territorial. Am, Durante mis primeras visitas a la región y al ir estableciendo los primeros contactos, muchas personas orgullosas de su origen se autodescribían a sí mismos y a su gente como andariegos, como pata de perro o pata de cuni, es decir, Saacoló en mixteco. Se describían como un pueblo históricamente migrante, siempre en contacto con otras lenguas, tradiciones, costumbres, creencias y personas de distintos fenotipos. Esta cualidad de movimiento constante ha aumentado su relacionamiento con otras culturas, otros etos, adquiriendo con ello puntos de comparación respecto a sus realidades, a las realidades de sus propios pueblos y del mundo. Dicha situación favorece dos procesos. Por un lado, deriva en el fortalecimiento de habilidades filosóficas del pensamiento crítico, como explicaré en un momento, y por otro, contrarresta los efectos negativos de los procesos de esquizogénesis. Caminando alguna vez por las calles de Noyuku, un vecino me preguntó si era gringo. Al cuestionarle con cierto desagrado que cómo se le ocurría, me confrontó con humildad y entablamos un diálogo en el que recalcó que él conocía bien a los Estados Unidos y a su gente y que no todos los gringos eran racistas o malos, que no tenía que sentirme ofendido, pero que por ser güero parecía gringo. Argumentó que las personas no eran buenas o malas por provenir de un lugar u otro y que incluso los valores, tradiciones y costumbres de su propio pueblo no siempre eran las mejores, dijo en un modo provocativo y un poco irónico, al cuestionar con mucha diplomacia mi presencia en el pueblo. Tras recorrer el territorio por algunos años, hacer buenas amistades y reconocer en estas cualidades descritas con anterioridad posibilidades de plantear formas de trabajo filosófico, platiqué con Francisco, con Carlos y Manuel y sus hermanas sobre mi interés en organizar talleres entre su organización comunitaria y mi persona, en representación de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Unidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entre ambas partes, convenimos en organizar dos talleres, uno para niñas y niños
que se llamó Los derechos de las niñas y los niños y la naturaleza para el desarrollo de nuestro pueblo, y otro para jóvenes y adultos, nombrado Identificación Comunitaria de Virtudes y Problemas en Noyuku para el desarrollo de nuestro pueblo. Los llevamos a cabo con mucho éxito en septiembre de 2025. Al respecto de los títulos de los talleres, cabe decir que fue problemático escribirlos en mixteco, sobre todo el término desarrollo, porque no tiene traducción. Sin embargo, por supuesto, para escribir la palabra desarrollo en mixteco, tuvimos que interpretar, ejemplificar, conceptualizar, significar y argumentar desde diferentes lenguas y sistemas de pensamiento, y por supuesto a partir del diálogo, lo cual ya en parte nos exigió comenzar a filosofar juntos. La intención del taller con las niñas y los niños fue detonar una serie de reflexiones conjuntas respecto a sus derechos y los de la naturaleza. No se trató de una lección sobre el tema, de una transferencia vertical de conocimientos. Consistió en el planteamiento de preguntas, tanto de mi parte como de la suya, para reflexionar sobre qué es un derecho, qué es el derecho a existir, qué es la libertad y la responsabilidad. Su propia disposición a interrogar los llevó a cuestionarse a sí mismos, a su pueblo y al mundo. Abordamos el tema de los derechos de la naturaleza a partir de la lectura de dos cuentos breves del autor cubano Jorge Santamaría. Uno se llamaba De Alacranes y el otro El Ciervo, con la intención de trabajar, antes que nada, con estas habilidades filosóficas del pensamiento crítico, ¿no? Antes que nada, interpretación, significación, ejemplificación, conceptualización, argumentación, principalmente. Estos cuentos que narran distintos encuentros entre seres humanos y no humanos dieron pie a múltiples reflexiones. Un compañero de la organización comunitaria decía: parece que las nuevas generaciones ya no son tan calladas ni apenadas como eran antes. A él le sorprendió que las niñas y niños de sexto de primaria y primero de secundaria fueran tan confiados al momento de hablar, de posicionarse, de argumentar y plantear preguntas. En la lectura de los cuentos y su interpretación llevó a los pequeños por cuenta propia al cuestionamiento sobre sus propias tradiciones y costumbres. Por ejemplo, aquellas en las que se maltrata a animales, como a las reses. Una vez roto el hielo y en un contexto de mayor confianza, fue más cómodo hablar de sus propios derechos, donde nuevamente resaltó un fuerte cuestionamiento a los valores de su comunidad y sus propias familias. Ni a los miembros de la organización comunitaria ni a mí nos quedaba duda. Estábamos frente a pequeños filósofos. Antes de realizar el taller de jóvenes y adultos, algunos amigos de la organización comunitaria y yo fuimos a caminar al monte, a una de las áreas naturales protegidas más importantes de Oaxaca y del país. Estando ahí nos agarró una fuerte lluvia y nos resguardamos en una de las tantas cuevas de la sierra, donde aún pueden verse pictogramas de los antiguos mixtecos dedicados a la diosa de la guerra, por ejemplo. Y teniendo harto tiempo para dialogar y conocernos mejor. Durante la conversación, que fue bastante natural y generosa, resaltaron varias preocupaciones por parte de los miembros de esta organización comunitaria respecto a problemas que identificaban al interior de su propia sociedad. En confianza, hablaron sin temor a ser juzgados sobre lo casi imposible que resultaba plantear cuestionamientos en las asambleas, en lo mal visto que era confrontar a las autoridades tradicionales o a la dificultad que tenían los mayores para ser directos y claros al momento de transmitir sus ideas. Hicieron críticas a ciertas tradiciones que consideraban obsoletas, al autoritarismo, como los toques de queda, por ejemplo, y a ciertas costumbres que para ellos debían ser ya dejadas de lado.
Uno de ellos contó, por ejemplo, cómo a sus 13 años, caminando un anochecer por el pueblo con su novia, las autoridades los detuvieron, los encerraron en la cárcel de la agencia municipal y casi los obligan a casarse, de no ser por la intervención de los padres de los menores. Otro recordó que en el pueblo Triqui de San Juan Copala, al sur de Noyucú, aún es posible comprar niñas. Ninguno quería seguir los pasos de sus padres, no quieren ser campesinos. Uno desea mejorar como maestro albañil, ¿no? Es muy bueno. Otro es químico farmacobiólogo, ¿no? Y quiere seguir creciendo en su rama. Su hermana se desarrolla en el ámbito de la gastronomía. Otro quiere fabricar cerveza artesanal con fruta regional de temporada, ¿no? Y uno se pregunta, ¿será que están dejando de ser mixtecos? ¿Se trata de indios desindianizados en términos de Bonfil Batalla? Desde la ignorancia y suspendiendo mis juicios, solo quería escuchar y hacer preguntas que los hicieran reflexionar sobre su propio discurso. Pero bueno, el taller de jóvenes y adultos lo dedicamos a realizar una cartografía participativa con varios objetivos. Apoyados en mapas, se reconoció de manera colectiva a Noyuku dentro y más allá de sus límites geográficos. Se fortalecieron lazos comunitarios, pues vecinos que no se conocían se conocieron, incluso familiares que no sabían que eran familiares se enteraron ahí. También se construyeron relaciones intergeneracionales, ya que compartieron desde jóvenes de 16 años hasta adultos de más de 65. Asimismo, se cuestionó el sentido de la memoria histórica colectiva, su importancia para reconstruirla mediante el diálogo y la escucha. Por último, se observó con sentido autocrítico las principales características socioculturales y naturales del pueblo. Durante los 3 días que nos reunimos, nos acompañó una actitud filosófica muy importante, el asombro. Muchos desconocían varios lugares, historias y características de su propio pueblo, pero con el asombro y la curiosidad predominaron las preguntas. Fue casi imposible que entre quienes participaron en el taller no se cuestionaran quiénes somos y de dónde venimos los de No Yuku, cómo somos y por qué somos como somos. En la reconstrucción de la memoria histórica, recordaron los mayores que originalmente los fundadores del pueblo venían de otros lados, que lo andariego lo traen muy adentro. Quizás por ello se vive con mayor naturalidad la distancia entre las familias alejadas por la migración temporal y definitiva, sobre todo a los Estados Unidos, y que bajo las políticas migratorias y fascistas de Washington imposibilitan los encuentros presenciales. Ya fueran niñas de 10 años u hombres de 67, las reflexiones y los cuestionamientos sobre ellos mismos y su sociedad, que identifico como habilidades filosóficas del pensamiento crítico, me hizo pensar en la posibilidad de profundizar este tipo de trabajo para fortalecerlas, haciendo filosofía, pensando con el otro. Entonces, como estrategia para temperar los procesos de esquizogénesis, la práctica filosófica parece indispensable. Se trata de la filosofía fuera de la academia, ¿sí? En las calles, en los pueblos, como diálogos para aprender a pensar de manera crítica y cuestionarnos sobre el mundo, sobre nosotros y los otros. Sí, filosofar como acto libre del pensar, que necesariamente debe darse con otro. Por eso le llamo cofilosofar, le llamamos cofilosofar. Hacer filosofía, pues, en un sentido socrático, explorar, cuestionar y confrontar nuestras creencias, costumbres, tradiciones, valores, ideas y prácticas cotidianas con el fin de indagar en ellas, entenderlas, conservarlas, desecharlas o modificarlas. Si nuestra visión del mundo, es decir, nuestros deseos, ideales y todo el entramado de creencias, impregna y moldea
nuestras acciones, actitudes y prácticas cotidianas, y con ellas nuestra construcción de nosotros y los otros, entonces examinar críticamente ese sistema de ideas resulta indispensable para conducirnos de manera más reflexiva y coherente en la vida. Las preguntas nos empujan a detenernos, a indagar, a buscar razones, a argumentar, a fundamentar nuestras posturas. De ahí su papel central en el quehacer filosófico, en el pensamiento crítico, en el cuestionamiento de las certezas heredadas y en el rechazo a toda verdad que se pretenda incuestionable o absoluta. Se ejercita el pensamiento y la palabra no solo para hallar soluciones frente a los problemas, como en el taller de jóvenes y adultos, sino también para discutir ideas y visiones sobre la propia vida y el mundo, como dice la filósofa argentina Roxana Kramer. Y así abrir el horizonte del pensamiento mediante el intercambio de conceptos y prácticas. Este tipo de ejercicio desarrolla la capacidad de pensar lo todavía no pensado, de imaginar escenarios nuevos e insospechados. Sirve además para elucidar y precisar los significados de los conceptos, evitando darlos por sentado o emplearlos retóricamente, como sucede con la noción de desarrollo, y por lo cual aún fue más complicado encontrar un término en mixteco para los títulos de los talleres. Resulta importante ampliar las perspectivas de nuestro pensamiento si reconocemos que tanto cada individuo como cada pueblo habitamos nuestras propias cavernas, en un sentido platónico. Es decir, permanecemos confinados en una visión reducida del mundo, la nuestra. Ante nosotros, con esto se despliega un mundo superficial y limitado, lo cual resulta cómodo y otorga una aparente seguridad, pero al mismo tiempo constriñe nuestra existencia. La tarea de la práctica filosófica consistiría entonces en quebrar las cadenas que nos atan a tales límites a fin de aprender un mundo más amplio y con ello ensanchar las posibilidades de nuestro ser en él. Nuestras cavernas o perímetros, como les llama Ran Lahaf, no presentan todo lo que la vida es ni lo mejor que puede ofrecer. Por lo general, estas limitaciones operan de manera inconsciente, por lo que convendría tomar conciencia de que lo vital no se agota en nuestras propias restricciones, manifestadas en lo que Lahaf llama patrones, o sea, estructuras fijas, ya sean culturales, sociales, conductuales, emocionales, por ejemplo, que tienden a repetirse y a las que solemos aferrarnos por mera resistencia al cambio. O en términos de Bateson, como vimos en la primera parte, en defensa del status quo, de nuestro propio ethos. El cofilosofar sobre ello, ¿sí?, podría permitirnos examinar dichos patrones para clarificar nuestros perímetros, ¿sí?, profundizar en nuestras existencias y, en consecuencia, vivir vidas más plenas y reflexivas, que por definición deberían ser dialógicas, sostenidas en una interdependencia no solo con el entorno y sus elementos, sino también con otras formas de comprender y habitar el mundo. De esta manera, hacer filosofía, filosofar, se presenta no solo como un acto de cuidado, sino como el primer acto de cuidado de la vida. La raíz etimológica de la palabra cuidado proviene de coidar, del latín cogitare, es decir, de pensar. Cuidar refiere entonces y antes que nada a un acto reflexivo sobre el mundo y sobre la vida. ¿Cómo serían estos espacios de cuidado concebidos para filosofar, para dialogar, argumentar y cuestionar sobre las formas de vida propias y hegemónicas, sobre el mundo y confrontar las creencias, tradiciones, costumbres, valores e ideas y prácticas de uno y de los otros? Eso lo veremos en la tercera y última parte de esta conferencia. Yo soy Emilio Nudelman y me despido. Chao.